nos hemos dedicado a investigar las recetas de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías y las acomodamos para la cocina japonesa. Es tu turno de hacer tu tortilla. Creamos una nueva receta que es como japo-mexicana. Hicimos una concha de sakura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sanyael y hoy estamos con Vanessa de Nippon Viajero y hoy vamos a preparar unas tortillas de maíz blanca y nos vamos a preparar unas quesadillas sincronizadas, un chile toreado y un guacamolito. ¿Y por qué sabes hacer tanta cosa? Bueno, pues yo de hecho soy la fundadora de Nippon Viajero y la instructora culinaria de este proyecto cultural culinario aquí en Japón. Nos dedicamos a la promoción de la comida mexicana y latinoamericana y lo que hacemos es enseñar esta bella cultura a través de talleres culinarios. Oh, muy bien. Los talleres son en... Los talleres por el momento ahorita son en Tokio y la área de Kanagawa. Con nuestros sueños es expandirnos a todo Japón. Ahí la llevamos poco a poquito. Y si quieren pues tener más información, si quieren aprender a cocinar, pues ahí están sus redes sociales para que la sigan y pues chequen, ¿no? Cuándo van a estar en qué lugar y puedan hacer una reservación. Sí, nos pueden seguir en Nippon Viajero en todas las redes sociales y de hecho este verano vamos a también tener un puestecito en Hayama, en la playa, así que puedes comer unos taquitos, una cervecita o te puedes pasar a nuestra otra locación y aprender a cómo preparar esta comida. Unos tacos en la playa, ay, qué rico, ya iremos después cuando esté su local, iremos a visitarla, pero por lo pronto, pues instruyenos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con 130 gramos de maíz blanca. Hoy estamos usando la masa Naturelo. De hecho, esta masa es la que le hacemos promoción en nuestros talleres. Es una de las empresas de masa en México que son sostenibles, así que reusan toda su agua. El agua la usan como energía para su planta de masa. Bueno, hoy vamos a empezar con la masa blanca. Le vamos a poner un poquito de agua y como todo mexicano, al ojo. No estamos midiendo, aunque pues sí te confieso que aquí en Japón se usa mucho tener la medida precisa y pues en Nippon Viajero nos hemos dedicado a investigar las recetas de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías y las acomodamos para la cocina japonesa, es decir que los que viven aquí en Japón pueden crear estas recetas fácilmente en su casa con poquito a cero pues utensilio de cocina. También les ayudamos porque tenemos todas las recetas y las ajustamos para familias más pequeñas. Yo pienso que aquí en México o las familias latinas estamos muy impuestos a cocinar cantidades bastante grandes, ¿no? Porque pues toda la familia va a la casa y come con uno, pero aquí especialmente en Tokio es totalmente diferente la vida cotidiana y pues yo creo que ese es uno de los puntos grandes de tomar nuestros talleres con Nippon Viajero, que te ayudamos a hacer estas recetas en cantidades más pequeñas. Aquí le estoy amasando y esta masa me gusta mucho porque es muy versátil, le puedes echar diferentes ingredientes como espinaca o chile para cambiar el sabor de las tortillas. Y aunque no es igual como comer una tortilla recién nixtamalizada, pues llega muy cerca a eso. Aquí estoy haciendo un batidero. Para saber cuando ya está lista la masa es que ya se deja de pegostear en el plato o lo que estés usando y se deja de quedar en las manos y hace como una bolita de masa, una bolota, dependiendo del volumen, uniforme. También como puedes chequear a ver qué tan suavecita está y usualmente yo le digo a mis participantes que se toquen el oído y así si está así de suavecito, entonces quiere decir que pues ya está lista, ¿no? Y a mí me gusta dejarla reposar tan siquiera unos 5 o 10 minutos, pero la receta que escribimos nosotros te recomendamos que la dejes reposar por lo menos unos 20 minutos para que se quede bien hidratada. Otro tip, especialmente de esta marca de masa, es que depende mucho del clima en Japón, o sea, es decir,
decir si está como que muy húmedo, usas menos agua, o si está muy seco, usas más agua. Entonces esta masa es como que muy delicada. Bueno, la vamos a dejar a reposar y vamos a seguir con la siguiente receta. Ahora vamos a preparar un guacamole tradicional, y en nuestros talleres pues la verdad nosotros cambiamos mucho el menú. La idea es darle a conocer a diferentes comidas mexicanas, no nada más los tacos o el guacamole, sino cosas que no son tan comunes aquí en Japón, como los sopes, tamales. Este año también hicimos talleres de conchas. Creamos una nueva receta que es como japo-mexicana. Hicimos una concha de sakura. Sakura quiere decir las florecitas de cerezo, y aquí en Japón durante marzo es como que la temporada de los cerezos, y hicimos una concha con ese tipo de sabor, y fue pues muy popular. Una de las cosas que nos gusta de nuestros talleres es que muchas diferentes personas vienen a participar, no solo los americanos o los japoneses, sino que también tenemos participantes de Europa, de Canadá, hasta propios mexicanos que pues extrañan su comida, extrañan su cultura, quieren aprender a volver a hacer esas recetas aquí en Japón, y hemos tenido la fortuna de poder crear una comunidad muy bonita aquí en Japón. Nuestros talleres se enfocan a enseñarte la cocina mexicana y latinoamericana, pero no necesariamente tienes que tener experiencia en la cocina. Te enseñamos desde cero a poder cortar pues ya sea el jitomate o el chile. También te enseñamos dónde conseguir estos recursos aquí en Japón. Trabajamos muy cerca con empresas latinas y japoneses que pues o han traído estos ingredientes aquí a Japón o los crecen aquí, y pues así nos ayudamos unos a los otros. Nuestros talleres son tradicionales y también respetan mucho la cultura y tradición de México. Es decir, por ejemplo, nuestros talleres de tamales, como que honramos esa tradición en México que solo se hacen en Navidad, ¿no? Solo es en tiempo de frío, y tratamos de como que guiarnos con esa cultura y también respetar los ingredientes que están disponibles aquí en Japón, porque aquí es mucho de temporada. Cada temporada tiene su vegetal, su tipo de pescado, y pues nos gusta como que manejar eso en nuestros talleres. Bueno, le vamos a echar un poquito de jalapeño a nuestro guacamole, y estos jalapeños de hecho son cultivados aquí en Japón, en Chiba. Yo creo que cuando recién yo llegué no era muy común encontrar chiles frescos, pero hoy en día, ahora que está eso de pues popular la comida mexicana y la cultura mexicana, muchos agricultores japoneses se han pues subido a esa onda, a esa ola. ¿Sí crees que esté de moda? ¿Se está poniendo de moda lo de Sí, México? claro que sí, se está poniendo mucho de moda. Los japoneses quieren comer tacos, quieren ir a México, quieren tomar mezcal y tequila. Yo creo que es importante uno como latina, como mexicana, ser esa líder en la comunidad y enseñarles a los japoneses y a los habitantes de Japón de qué se trata la cultura mexicana, que no es nada más sombreros, mariachi, tequila y tacos, sino que es más rico que eso, y está lleno de tradiciones y cultura, tanto como la cultura japonesa. De hecho, este aguacate es peruano, sorry, ancestros mexicanos. Pero ahorita la cosa de los aguacates en Japón se está poniendo un poco grueso con toda la situación. De hecho, han subido mucho de precio y no son tan disponibles. Bueno, depende de la área, yo creo. En Tokio, obviamente, de que hay más acceso a estos ingredientes exóticos, pero ya cuando sales del centro de Tokio, de las ciudades grandes, se pone más difícil encontrar estos pues ingredientes que no son de Japón, ¿no? Entonces hoy vamos a usar estos aguacates peruanos. De hecho, los aguacates peruanos son verdes y no quiere decir que no están maduros. O sea, los ves verdes, pero están maduros y son como un poquito más cremosos. Vamos a poner el aguacate. Yo creo que lo más chistoso que me ha pasado aquí en Japón con estos talleres culinarios es una vez tuve una participante japonesa que quiso pelar el aguacate así con sus manos, y eso es como que muy importante de impartir estos tipos de talleres. Es como que entender que no todas las personas saben cómo cortar un aguacate o cómo hacer guacamole. Entonces sí, pues tienes que enseñar cosas básicas también. Se ve bien rico ese aguacate, bien verde aguacate.
Aguacate peruano. Ay, A mí me rico. gusta machucar el aguacate con un batidor, pero un tenedor está bien también. Depende de lo maduro. Está listo nuestro aguacate para ponerle los ingredientes. Nos faltó cilantro, pero no hay problema. Vamos a ponerle el tomate. A mí me gusta ponerle los tomates al último porque en Japón los tomates son muy delicados aquí, muy blanditos. Se hace como salsa de tomate, entonces en los talleres les enseñamos esos trucos, ¿no?, de la cocina, de las doñas. Muchas gracias. Vamos a echarle un poquito de cilantro, sal al gusto y también la sal. Soy como que me gusta más usar la sal japonesa de mar, pues estamos en Japón y creo que eleva más las comidas. Y al último le ponemos un poco de limón para que no se nos haga negro. Y pues en mi casa nosotros le ponemos también el hueso de aguacate para que dure más. Y ahí está. Y al final del 2020, mi maestra, mi sensei, como le decimos aquí, de cocina japonesa, me impulsó a hacer el primer taller presencial. Me prestó su cocina y pues es mi mentora. Fue la que me ayudó a pues presentar a Nippon Viajero al público. ¿Tu maestra japonesa, japonesa? Es japonesa, es chef japonesa, estudió en San Francisco, vivió un tiempo en Luisiana y luego se regresó para Japón, abrió su estudio de cocina y ahorita en este momento enseña comida japonesa a los extranjeros que están visitando aquí a Japón. Obviamente pues ahorita por obvias razones, ahora pues nada más le enseña como a los habitantes de aquí de Japón y ahora enseña comidas más diversas de diferentes partes del mundo, pero en cuanto abra Japón me imagino que se va a volver a enseñar comida japonesa. Y fue para el Día de los Muertos, así que el Día de los Muertos es una fecha muy especial para mí, pues en ese entonces fue cuando empezó Nippon Viajero, sino que fue pues de mi pasado. Una maestra mía en la escuela mexicana, mexicoamericana, igual que yo, nos llevó para Oaxaca cuando yo estaba en la secundaria para ver ese festival de Día de los Muertos. Y ustedes que saben, el norte de México casi no lo celebran de esa manera como el sur de México, como específicamente en Oaxaca. Y yo en ese momento, yo recuerdo que yo me enamoré de México, así completamente. Dije, wow, papás, ¿por qué no me dijeron que esto pasaba? Y mis papás como que, no, pues allá en el rancho no se hace eso. Desde entonces yo he tenido un amor muy grande por México. Yo siempre he querido saber de dónde vengo, siempre he tenido esa necesidad de conocer mis raíces, pero ese punto fue como que punto específico donde empezó esta historia y a mí me gusta pensar que pues es la razón que todo esto pasó, ¿no? A mí me gusta pensar en esas cosas. En este momento pues mi maestra, ella falleció hace algunos años, entonces durante esta fecha yo siento que ella sigue viva, que ella está como que muy orgullosa de nosotros, ¿no? Pero bueno, ya dejo de hablar de cosas tan chillonas y voy a explicar un poco de por qué le ponemos una bolsita a la prensa. Bueno, no tiene que ser bolsita, puede ser cualquier tipo de papel como para coser, plástico o bolsa. Y la razón que hacemos eso es para que no se quede pegada la masa a la prensa. Y en nuestros talleres nosotros ofrecemos la prensa y la masa como un kit para que nuestros participantes puedan hacer las tortillas en casa. Y con mucho amor vamos a poner nuestra tortilla y esperar un poco que las orillas se empiecen a levantar. Y pues yo ya tengo experiencia, entonces yo ya veo. Yo creo que la práctica hace el maestro, entonces sí necesitas hacer unas 100 tortillas para saber. Y pues en mis clases sí tengo así como espátulas, pero yo ya no necesito, ya con la pura mano lo volteo y espero, y ya veo que se está tratando de inflar, entonces voy a dejar que se cosa un poquito de ese lado y luego la voy a volver a voltear y voy a usar mi trapito para apresarlo y ayudar que se infle.
Y así ya está lista. Oh, ay, qué miedo. Wow. Ok, Sandy, ¿estás lista? Ahora es tu turno de hacer tu tortilla estilo doña sin espátula. Ok, ya voy a hacer nuevamente la tortilla. Ahorita salió volando, ahora no va a salir volando, yo lo sé, Puedes, Sandy. Y aquí tengo, atrás de mí, ustedes no lo ven, pero expertos en la cocina, así que voy a hacerlos. Van a decir, ¿esta qué le pasa? Tienen chefs y de todo. Aquí todos los... Tengo 3 chefs acá atrás de mí. Invocando. No, tengo que ver. Ay, no manches. Así como extender la manita. Ya. ¿Así lo hago? Así como que... Ya, ¿pero ya o no? Pues, Ya se empezó a levantar. y en vez de así como pellizcar, así con la mano plana. Ajá. 1, 2, sí. 1, 2, 3, ya. Ahora sí. Ay, no, ya ni sé. Sí, ya, porque ya se va a quemar. Lo hiciste. Ya para sacarla. Muy bien. Está. Bueno, ¿Con y coreano? sí, ahora ya con... Ayúdala un poco, que se infle. Si quieres volver a darle otra vuelta, porque puedes ver de aquí como que todavía le falta que se cosa. ¿Ya le doy la vuelta? Sí, dale la vuelta. Igual. ¿Igual así? Sí. No. Ay, aquí fue cuando salió volando. Rápido. 1, 2. Y no se va a tostar toda la tortilla. Y luego vuelve a prensarle otra vez y ya la puedes sacar. ¡Ay, ya se infló! Ya se infló. ¡Yay! 1, 2. No, pero ya saca. 1, 2, sí. Ya, listo, ya. Las tortillas, ¿cómo las maltrato? Eso me lo voy a comer yo. Pues ya llegamos al final de explicar de los talleres. Nuestros talleres se llevan a cabo en Tokio y en la área de Kanagawa por el momento. Hacemos diferentes talleres de comida mexicana y este año empezamos a expandirnos a la comida latinoamericana y próximamente vamos a tener un taller de comida venezolana. Vamos a también tener un taller, el más popular, que es el de los tacos. Te enseñamos a cómo hacer tortillas, te enseñamos a cómo hacer diferentes preparaciones. Y para el verano vamos a hacer el famoso Baja California Taco de Ensenada. Vamos a usar pescado local de Hayama, porque claro que la vida es más sabrosa en el mar. Sí, una pregunta. ¿Es difícil hacer tanta cosa que estés en Japón? No, claro que no es fácil, no cualquier persona pues tiene la pasión, yo creo, de llevarlo a cabo, pero si yo he aprendido algo es la constancia y creer en uno mismo y tener el apoyo de la comunidad. Yo soy muy afortunada de pues tener a mi esposo que él me ayuda y me levanta cuando estoy triste o cuando ya siento que no puedo. ¿Tu esposo de dónde es? Mi esposo es americano, japonés. Su papá es americano y su mamá es japonés. Y nos conocimos en los Estados Unidos y ya nos venimos para acá. Entonces no es fácil, pero pues si tú le tienes amor y en verdad crees en el proyecto, todo se puede. O sea, los japoneses sí se abren contigo. Sí, fíjate que tenemos muchos participantes japoneses, muchos de ellos no hablan el español ni el inglés y pues mi japonés es muy malo, todavía lo estoy estudiando, pero nos encontramos en la cocina y ese amor como que te conecta, ¿no? ¿Sí se ve el interés de los japoneses por la comida mexicana? Sí, claro que sí, ellos quieren aprender cómo elaborar estas recetas en su casa. Ellos quieren saber dónde consigo los ingredientes y cómo hago estas recetas que sean auténticas, porque es lo que hacemos. Pues ya hemos terminado. Nos vamos a comer estas sincronizadas. Nosotras solas no se crean. Muchas gracias, No, al Sandy, contrario, por a ti tomarte el tiempo. y todo el éxito del mundo, que sigas promoviendo México en Japón. Sí. Porque yo no.
que yo nomás No se paso. preocupen, yo le voy a enseñar, la voy a tomar bajo mi Sí, hay mi ala. artigazos ahí, ándale, la tortilla. Me la voy a llevar y le voy a enseñar. Sí. Pues bueno, aquí están las sincronizadas. Vean nada más qué rico está. Estas sincronizadas se ven sencillas, pero es lo que a los niños les encanta. A mí me encantaba comer sincronizadas de niña Sí. y hasta la fecha. Sí, a mí también. Entonces vamos a probarlo. Sí, Sí. vamos a probar. Tiene un chile toreado. Un chile toreado. Es un chile que, bueno, puso también en el sartén. Sí, le comen. Bueno, pues, Bueno. provecho. Provecho. Delicioso. Muy bien. Además, fue muy poquitito de harina que lo que usó. ¿Fueron como cuántos? ¿150 gramos? 150 gramos. Y salieron 20 tortillas más o menos, o sea que sale bastante. Sale bastante. Muchísimo. Te rinde y pues las puedes hacer de diferentes tamaños dependiendo de qué es lo que vas a preparar. Yo digo que ese es como estándar, lo que encuentras para hacer quesadillas o tacos. Y pues ya, dependiendo de qué tan grande está la prensa, puedes ir más grande o más pequeño. Y le puedes poner guacamole adentro Guacamole, también. porque a mí me encanta. Y somos un poquito fancy aquí, vamos a usar flores de elote. ¿Lo qué? ¿De elote? ¿Elote? Sí, se llaman flores de elote. Ah, no quiero ver flor de elote. Y este es de una agricultora japonesa que crece muchos tipos de flores aquí en Japón, orgánica, y las usamos para decorar nuestros talleres, y las que se pueden comer las usamos en nuestros platillos. Vean, qué monis. Oh, pues provecho. No, ay, qué rico. Ay, el guacamole tiene ese poquito picante, El está picante. muy bueno. Pues ya saben, si quieren aprender cocina japonesa, ya saben si quieren Mexicana. mexicana, vayan, les dejo todas sus redes sociales. Igual si eres mexicano como yo que nomás me da la tortilla, también puedes asistir. Claro que sí. Claro que sí, tenemos muchos paisanos que vienen y se sienten muy en casa y pues se unen a la comunidad de Nippon Viajero. Además de la plática, ¿no? La platicas, convives. Sí, está la muy padre. vibra, Ujú. convives, haces nuevos amigos. Comes rico, y aprendes comes cosas. aprendes Delicioso. cosas. Pues 100% recomendado, así que recuerden comentar, un like y pues se la estaremos viendo en verano en el mar, en la playa, ahí con su localito, ¿qué sé? Nos ¿Ves? vemos. Nos vemos, piensen, por favor, muy grande. Bye. Chao, chao.